Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando se estén mirando. Bienvenido a una edición de Full Prende, una edición especial grabada a fin de año, en los últimos días de fin de año, para salir los primeros días del 2026. Por lo tanto, corresponde desearles un excelente año a todos los compañeros, a todas las compañeras, a todos los que nos ven. Un año muy cargado en lo que fue la lucha presupuestal. Les recomiendo leer el balance votado en el plenario, en el último plenario, el balance del año que está publicado en nuestra página web. Y bueno, contarles que esta edición especial vamos a hacer una serie de entrevistas vinculado al tema de Bolivia. Como saben algunos, Bolivia se encuentra en un momento crítico definido por una tensión política y social de gran envergadura que marca el inicio de este comienzo de año. Esto comenzó el martes 17 de diciembre, cuando el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó el decreto supremo 5503 como una medida de emergencia económica. Esta decisión desencadenó de inmediato una reacción masiva y un profundo debate sobre el futuro del país. La chispa inmediata fue la eliminación del subsidio estatal a los combustibles, que provocó un aumento súbito de precios. La respuesta fue rápida y contundente. La Central Obrera Boliviana, la COB, no solo convocó un paro, sino que, tras un ampliado de emergencia, ratificó la continuidad de un paro nacional indefinido y movilizado. La Secretaría Ejecutiva de la COB, Mario Argollo, anunció que la medida es una decisión firme de las bases pese al feriado y que se socializarán en todo el país los alcances del decreto que a su juicio afecta a los más pobres y abre las puertas para que las transnacionales tomen el control de los recursos naturales. Las protestas no dan tregua y mientras las movilizaciones se masifican en La Paz con el plan de expandirse a todo el país, la COU ya anunció el siguiente paso: una gran marcha nacional que iniciará este sábado 3 de enero. En paralelo, sectores clave como los trabajadores mineros determinaron reforzar su presencia en la sede del gobierno, advirtiendo que no permitirán que las multinacionales se hagan dueñas de los recursos. Pero este conflicto es mucho más profundo que una protesta por el precio de la gasolina. El decreto del 17 de diciembre ha sido interpretado por muchos analistas como un cambio radical del modelo económico. Según el sociólogo David Ali Condori, el decreto representa un giro 360 grados que desmonta el modelo de intervención estatal vigente desde 2006. Su núcleo polémico garantiza la seguridad jurídica por 15 años e inversiones extranjeras en sectores estratégicos: minería, hidrocarburos, gas, energía también, y establece un mecanismo de aprobación de contratos por decreto en un plazo máximo de 30 días. Un procedimiento que muchos critican por saltarse el trámite legislativo ordinario y potencialmente el decreto de consulta previa. Para varios sectores esto marca un retorno al neoliberalismo y pone en riesgo la propiedad estatal y social de los recursos. Frente a esta situación, el gobierno ha adoptado una estrategia dual. Por un lado, promueve las medidas de apertura económica y por el otro, ha incrementado algunos bonos sociales y ha enfrentado un debate interno sobre la austeridad. Un gesto llamativo: el vicepresidente Edmundo Lara desafía públicamente al presidente a ordenar la reducción de la mitad de los sueldos de todos los funcionarios públicos, incluidos ellos mismos, para compartir la crisis. Mientras tanto, el presidente Paz promulga nuevos decretos para atraer gigantes tecnológicos al país. En síntesis, estamos presenciando más que una crisis por el costo de vida, sino que estamos presenciando un conflicto entre dos visiones de país, dos visiones de desarrollo y dos visiones de soberanía. Esto en las calles, en las instituciones y en el debate político. Por este motivo, y como les comentaba previamente, esta es una serie de entrevistas que estamos realizando sobre el tema de Bolivia, y hoy tenemos una entrevista que realizamos el día 30 de diciembre con Tupaz García. Tupaz García es sociólogo, es militante de lo que fue el proceso de cambio de Bolivia, y además también tiene un programa en YouTube que se llama Boquerón, el cual vamos a dejar también el link en lo que es la descripción o comentarios. No te olvides de darnos me gusta, de seguir al canal, de compartirlo, de seguirnos en nuestras redes. Estamos en momentos tensos en nuestra América, no solamente por esta situación de Bolivia, sino también la situación de Venezuela ante la posible amenaza de una invasión militar por parte de Estados Unidos a Venezuela. Entonces, son momentos también de estar alerta, y por eso estamos haciendo esta serie de programas especiales para seguir lo que sucede en nuestro continente.
Bueno, buenos días. Como les estábamos comentando, vamos a tener una entrevista respecto a lo que es la situación en Bolivia a partir del decreto supremo 5503. Y bueno, ahora tenemos a Tupac García. Él es sociólogo, fue militante, es militante en realidad, militó el proceso de cambio de Bolivia. Y bueno, y la idea es que nos comentes un poco lo que es esta situación. Primero, bueno, bienvenido Tupac, un placer tenerte con nosotros en la Furprende. Y bueno, que nos comentes un poco lo que es esta situación de, primero, en qué se viene dando, en qué contexto se viene dando y qué significa este decreto supremo 5503 que generó todas estas movilizaciones que se están dando ahora en Bolivia. Excelente. Primero que nada, agradecerte, Gustavo, agradecer a toda la gente que nos ve en la Prende. Un saludo a todos los hermanos y hermanas de Uruguay y principalmente del Cono Sur que nos escuchan. Agradecido por la invitación. Entremos de lleno a qué es el decreto 5503. Básicamente es un decreto supremo que trata de reestructurar todo un marco institucional, económico, político, jurídico y constitucional, valga la redundancia, del sistema boliviano, del Estado boliviano. Entonces es un decreto que trata de emular lo que en Argentina, por ejemplo, podríamos llamarla como la ley bases. La diferencia está en que la jerarquía normativa en Bolivia, el artículo 410 de nuestra Constitución, establece que ningún decreto supremo puede estar por encima de la ley y puede estar encima de la propia Constitución, ¿no? Entonces, ahí tenemos una primera discusión porque tenemos un decreto que pretende hacer un montón de reformas económicas, sociales, laborales, políticas, jurídicas y constitucionales sin ningún mayor marco de, no sé, de legalidad, podríamos decirlo, ¿no? Ese es el problema y el problema en realidad es político, el problema es social, el problema es qué implica estos cambios estructurales que se están planteando desde el decreto 5503. De entrada, se trata de terminar con el modelo de redistribución de riqueza que se instauró con el gobierno de Evo Morales a partir del año 2006, que tuvo como eje fundamental la nacionalización de los hidrocarburos y el modelo político y social nacido del proceso de cambio que se culmina, que se objetiva en una nueva constitución política, que es la que refunda a Bolivia, deja de ser una república para llamarse Estado plurinacional. O sea, el decreto en el fondo lo que busca es dar por terminados ambos procesos, tanto el modelo económico como este modelo político y social. Ahora sí, sobre esa base podemos entrar a discutir cuál es la letra chica de ese decreto, pero así a grosso modo es un decreto que busca dar por terminado estos últimos 20 años de política económica y política social y de redistribución de la riqueza y de dignificación de la identidad indígena. Es interesante lo que vos me venís planteando de como que es directamente con una ley revertir todo lo que ha sido los logros del proceso de cambio, desde la recuperación de los hidrocarburos, bueno, de lo que son también la minería más de, bueno, la propia minería, o lo que son el distinto proceso de cambio que se han dado en Bolivia durante el gobierno de Evo Morales. Eh, lo interesante que se quiera borrar de un plumazo, como por ejemplo, para darte un ejemplo que no necesariamente tenés que por qué conocer, también pasó, de alguna manera pasó esto en Uruguay, no con una cuestión de inconstitucionalidad como estás planteando en Bolivia, sino que, por ejemplo, en el gobierno de la calle, que fue el gobierno que vino después de los gobiernos de Frente Amplio, planteó una ley de urgente consideración que tenía una cantidad de artículos de más de 500 artículos que cambiaron la normativa, por ejemplo, en muchos aspectos que tiene que ver, por ejemplo, el máximo de dinero que se puede utilizar para ventas de inmuebles o grandes negocios, que eso iba en contra, por ejemplo, del lavado de activos, ¿no? Tú, para cualquier movimiento de más de $10.000 tenías que hacer una declaración jurada donde venía ese dinero. También tiene que ver tuvo que ver en lo que es algunos aspectos en los que tenían que ver cuestiones de compra directa por parte del Estado y toda una serie de andamiajes que lo que hacían era desmontar también el Estado, pero el Estado como control en contra de la inseguridad, el Estado como ejecutor y gestionador de los recursos del Estado,
Y cómo eso también tiene esas características, como vino pasando, por ejemplo, lo que vos decís de la ley ómnibus en Argentina, tú lo dijiste el nombre, no me sale ahora, perdón. La ley bases. La ley bases, perdón, gracias. Y cómo esto también sucede de la misma manera, ¿no? Perdón que lo diga, no tiene mucho que ver con lo que diga en la entrevista, pero también cómo pasa esto como metodología por parte de los gobiernos cuando son de reconstrucción del modelo neoliberal en nuestra América, ¿no? Totalmente, totalmente. En ese sentido hay quizás mucho más similitudes con el caso de Uruguay, que, perdón, yo no conocía tanto en detalle, Ajá, porque no requieren de una aprobación de una ley, sino basta con un decreto supremo, que en el nuestro no llega a 500 artículos, se queda en 121, pero que tiene el mismo objetivo, ¿no? Tiene el objetivo de instaurar un nuevo orden y un nuevo marco normativo sin necesidad de respetar lo que son las leyes ya establecidas y la Constitución. Y un sistema judicial y una serie de aparatos estatales que antes habrían estallado en pie de guerra, digamos, contra este tipo de vulneraciones, pero que si lo hace un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal, y nos vamos a hacer un poco la vista gorda para que esto no sea tan importante, ¿no? Entonces, sí ahí es central ver esta comparación con lo que viene pasando en otros países, porque sí, parece ser una recetita, por lo menos en metodología, y quizás si entramos en la letra chica del decreto vamos a encontrar aún más similitudes del contenido. claro. Bien, y respecto, bueno, ¿cómo afecta esto? Pues justo yo te comentaba el tema de la minería y demás. ¿Cómo afecta esto teniendo en cuenta que hoy, por ejemplo, Bolivia es parte del Triángulo del Litio? Excelente pregunta. Afecta en lo siguiente, el decreto, este decreto 5503 en su artículo 5 y de ahí más o menos en diferentes ocasiones también lo va trabajando, genera una serie de concesiones a las transnacionales que exportan recursos naturales. Ujú, ¿Qué concesiones? Principalmente que todos los contratos que se firman pasan a rango de ley. Entonces, al pasar a rango de ley, además, el Estado los blinda durante los siguientes 15 años. Entonces, una transnacional, voy a poner un ejemplo, Tesla, viene a exportar litio, a producir litio aquí en Bolivia, firma un decreto, firma un contrato con el gobierno boliviano, esto se vuelve una ley y durante los siguientes 15 años ninguna otra ley puede vulnerar los acuerdos establecidos en este contrato, en materia impositiva, en materia de inversiones, en materia de contratación de mano de obra local, en materia de eh, derechos reservados de tecnología. eh, Todo esto, todo lo que se establezca en el contrato se vuelve ley. Ahora bien, también hay otros beneficios para las transnacionales. Ahora la Asamblea Legislativa ya no puede fiscalizar esa contratación, ya no puede fiscalizar esa firma entre el gobierno boliviano y la transnacional. Directamente el gobierno nacional, desde el presidente o el ministro de Economía, basta con que ellos firmen y esto se vuelve válido. Es más, se aplica ahora con este nuevo decreto el derecho normativo positivo. El silencio administrativo positivo, que quiere decir que si el gobierno no responde en 30 días, la concesión se hace de facto, en automático, en beneficio de la empresa que busca la contratación, ¿no? Entonces, esto nos muestra una política básicamente de saqueo de recursos naturales. Estratégica para Estados Unidos en dos áreas. Litio, que era lo que justamente mencionabas vos, Gustavo, y además tierras raras. Porque diversos estudios de diferentes empresas mineras, sobre todo francesas y canadienses, muestran de que Bolivia tiene una vasta riqueza de tierras raras, tanto en el altiplano boliviano, la zona más organizada políticamente, como en el oriente, podemos decir la zona más agroindustrial controlada por las élites. En ambos lados hay un montón de recursos naturales de tierras raras. En el oriente sobre tierras protegidas, en el occidente sobre territorios no poblados. En el claro, caso del Oriente, también el artículo 5503 permite al Estado revocar todo lo que son tierras y territorios protegidos para producción de minerales estratégicos. Si tú te fijas, es un decreto muy ajustado a qué es lo que necesitan las transnacionales de minería, tanto en litio como en tierras raras, para operar en un país, maximizando ganancias y siendo blindadas jurídicamente para cambios posibles de gobierno. Está hecho en esa parte, a en medida, esa sección, a medida, así calzadito. claro. Y bueno, un poco siguiendo con esta dinámica, eh, ¿cómo llegamos a esto? O sea, nosotros, por ejemplo, de Uruguay veíamos un proceso de cambio dirigido por Evo Morales, el cual luego del 2018-19
sufre un golpe de Estado a partir de que no se le quiere reconocer las elecciones, en el cual lamentablemente un uruguayo estuvo involucrado, como fue Luis Almagro, cuando estuvo al frente de la OEA. Y luego, bueno, si viene una vuelta, luego ganar elecciones con el gobierno de Luis Arce. Y bueno, después lo que terminamos viendo como en el final de la película, por decirlo de alguna manera, es como una especie, o por lo menos como lo vemos nosotros, como una especie de descomposición del campo social boliviano que se termina expresando en tres, se podría decir, no en tres candidaturas, porque una estuvo vetada, que fue la de Evo, pero sí en tres formas eleccionarias, expresiones eleccionarias distintas. El candidato del MAS, que ahora no recuerdo el nombre, creo que era el ministro del Interior, eh, Eduardo del Castillo. Eduardo de Castillo, Andrónico y bueno, el voto en blanco que era lo que llama votar Evo Morales luego de que no le permiten presentarse elecciones. ¿Cómo se llega a ese proceso en Bolivia? ¿Qué es lo que sucede? Excelente. Quisiera poner tres cosas sobre la mesa. Bien. La primera es la que tú mencionabas ya, Gustavo, y para repasar un poco estos últimos 5 años, han sido 5 años, los últimos dos particularmente, muy marcados por una división interna del proceso de cambio entre, al inicio, lo que sería el gobierno nacional a la cabeza de Luis Arce Catacora y la dirigencia de Evo Morales. Una interna que tiene muchas aristas que cortar, ¿no? Desde un tema de lectura política, cuál es el sujeto político del proceso de cambio, donde tú tenías una tendencia vista que decía lo son las organizaciones indígenas, una lectura del gobierno mezclada entre que no es exactamente lo indígena, son las organizaciones políticas de izquierda, también con una mezcla de lo popular. Podríamos cortarla por ahí, la interna, para ver una diferencia, digamos, discursiva. Podríamos verla en materia de aparato estatal contra organizaciones sociales. Podríamos verla en el propio fraccionamiento de las organizaciones indígenas, porque la CESUD-CB, que es la organización principal del campesinado boliviano, se divide en dos, una parte alcista, una parte vista. Lo mismo le va a pasar a las Bartolinas Sisa, que son las mujeres indígenas, campesinas. Lo mismo le va a pasar a los interculturales y a otras organizaciones sociales. Pero para comprimirlo, podemos decir que una división entre una tendencia apoyada en el gobierno de Luis Arce y otra tendencia apoyada en el liderazgo de Evo Morales. Primer factor. Segundo factor, la crisis económica. El gobierno boliviano, a la cabeza de Luis Arce, prefirió intentar ganar la batalla interna con la búsqueda de así reelegirse en vez de priorizar la gestión económica. Recordemos que el MAS vence el año 2020 y tiene mayoría en ambas cámaras. Una Ujú. mayoría que era muy importante para aprobar leyes en materia desde préstamos económicos, pasando por el tema de la industrialización del litio, pasando por el tema de control del comercio exterior o control o impuestos a las grandes ganancias a los terratenientes y a los agroindustriales. Entonces, sí había una mayoría parlamentaria con la cual se podía combatir a la derecha, pero esa mayoría parlamentaria se fractura y entonces el gobierno de Luis Arce tiene que vivir a plan de decretos, a plan de una negociación con el Poder Judicial, que es el que va con el que va a lograr proscribir a Evo Morales, con el que va a buscar armarle las causas penales a Evo Morales y a otros dirigentes sociales que se oponen al oficialismo. Pero en esa batalla, en esa priorización del gobierno por ganar la interna, se descuida lo económico y entonces se te desmadra toda esta cuestión de falta de combustible, aumento de precios, inflación. Eh, Sin embargo, el tercer elemento que quizás es el que queda más perdido en la lectura es que lo popular es el que ganó las elecciones. Es decir, ese bloque popular dividido, desorganizado, al momento de concurrir a las urnas, siempre va a votar por el mal menor en esta ocasión, porque como no tiene Evo Morales, como no tiene una expresión nítida de lo popular, va a buscar al que más se le parezca. El que más se le pareció fue el que ganó. Todas las opciones de ultraderecha terminan volcadas derrotadas en primera vuelta. La más potable de esas, que es Jorge Tuto Quiroga, que igual estamos hablando de ultraderecha, me explico, Tuto Quiroga es el hijo político de la dictadura militar boliviana, pasa a segunda vuelta y pierde contra Edman Lara, que es el actual vicepresidente, que es un
Es un policía que ha sido expulsado por denunciar casos de corrupción y al mismo tiempo después ha sido comerciante, después recién ha entrado en la vida política. Es un hijo del pueblo que logra traccionar el 55% del voto y con eso se vence. Entonces, lo que se está ahí, digamos, en esta lectura, lo que es importante es decir que esa conciencia popular de que se puede vencer electoralmente, de que somos mayoría y de que en última instancia tiene que gobernar alguien parecido a nosotros, se cumple. ¿Qué es lo que pasa? Que al final el presidente, porque hemos dicho que Edman Lara es el vicepresidente, el presidente en ejercicio, que es Rodrigo Paz, lo que agarra es traicionar ese voto. Hacer coalición con los partidos de derecha que habían quedado perdidos y derrotados en el camino, para con ellos hacer el ajuste económico, para con ellos hacer el ajuste político, para con ellos elegir los ministros. Esto es muy importante porque lo que está pasando ahora es esa reorganización de lo popular. Ya no necesariamente en clave evista, aunque los evistas se están sumando, pero se está reorganizando porque ya desde el inicio del gobierno de Rodrigo Paz han habido demasiados gestos simbólicos, políticos, de decir, gracias por el voto, pero gobierno para las minorías. Entonces, estos tres factores son centrales para llegar al momento actual. Una división una división del proceso de cambio, una crisis económica producto de esta división política, pero una conciencia popular que todavía permanece en sus remanentes eh, como expresión de que debe gobernar quien es parecido a nosotros y que ahora busca rearticularse desde resignificando nuevas instituciones y organizaciones políticas y sociales, como es ahora la Central Obrera Boliviana. Ujú. Bien, y ¿cómo se ha desarrollado, hablando de la Central Boliviana, es la quien se ha puesto a la cabeza en contra del decreto 5503? ¿Cómo se han expresado esas movilizaciones en Bolivia? Principalmente tenemos movilizaciones en 4 ciudades del país. Eh, Bolivia es un país no tan densamente poblado, entonces tenemos como un eje central este-oeste, ¿no? Ujú. En este eje central es donde ha habido la mayor cantidad de movilizaciones, ciudad de Cochabamba, ciudad de La Paz, ciudad de Santa Cruz. También ha habido otras fuertes como en Tarija, más cercanas más bien a la Argentina y al Paraguay. Pero en todo caso, quien encabeza estas movilizaciones de la Central Obrera Boliviana, articulada en torno a quiénes. Tienes la minería estatal y privada Ujú. a la cabeza. Después tienes a los fabriles, lo que son los sindicatos obreros, industriales, que son justamente por eso más fuertes, más masivas las marchas en Cochabamba y en La Paz. Luego tienes al magisterio, tanto en su versión urbana como en su versión rural. Y también se ha ido sumando gradualmente los sindicatos campesinos. Hemos dicho hace un ratito de que habían 12 subcebes, de que habían 2 Bartolinas Sisa, que habían paralelas en las organizaciones sindicales. Bueno, el conflicto actual lo que está haciendo es que esas paralelas se junten a trabajar. En, entre ellas, no. Estas se juntan con relación a la COP. Entonces, la COP se va reuniendo con ellas, se va diciendo, bueno, tú apóyame con esto, tú apóyame con esto otro, veamos qué podemos ir consiguiendo. Entonces, eso va limando las asperezas de esta división en principalmente los sindicatos campesinos e indígenas. Ahora bien, eh, ¿qué ha priorizado la COP? La socialización del decreto. Entonces, tienes movilizaciones que no necesariamente han devenido en represión, solo ha habido un enfrentamiento principal en la plaza la anterior semana, después han habido marchas constantes todos los días, ahora han iniciado piquetes de huelga que se han ido masificando, pero la idea de la COP es organizarnos, socializar el decreto, leer la letra chica del decreto, para ver justamente qué implica esto en recursos naturales, en impuestos, en gasolinazos, en inflación, en toma de deuda. Y cuando todos estemos socializados, cuando todos tengamos media comprensión de esto, recién nos vamos a las calles. Ujú. Por eso, todo, digamos, si tú quieres, toda la apuesta de la Central Boliviana está en unificar la mayor cantidad de sectores rumbo al 5 de enero. Y que hay una gran movilización el 5 de enero que implique corte de rutas, que implique bloqueos. Han habido sectores que han cerrado inicialmente con el gobierno, transporte público urbano,
transporte interprovincial, interdepartamental, minerías, también cooperativistas mineros, no la minería privada y estatal, sino los cooperativistas, que se han ido dando la vuelta. Cooperativistas de Cochabamba que al inicio habían llevado algo con el gobierno, pero las bases dicen, no, 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 esto también nos afecta a nosotros, vamos a concurrir a las movilizaciones. Transporte público que había dicho, sí, nosotros no hay ningún problema, mientras nuestro sector tenga sus demandas atendidas por el gobierno, no vamos a parar, que se suma también a las movilizaciones. Y así, en la medida que se socializa, la COP está jugando una estrategia de sumar sectores, hacer una movilización multisectorial que tenga como punto central el 5 de enero en adelante, pasando las fiestas también de fin de año. Entonces este paro de alguna manera está teniendo la característica de agitación para preparar las condiciones previas de una acción de calle más profunda. Exactamente, esa es toda la estrategia y por eso también la propia Central Obrera Boliviana ha disminuido la cantidad de gente que convocaba a las marchas en la lógica de no nos desgastemos, vamos todos al 5. ¿Por qué al 5? Porque las CSUTCBs, tanto la que quedó del lado de Luis Arce como la que quedó de Evo Morales, han propuesto, nosotros podemos bloquear pues, después de que pasen las fiestas, porque hay mucho movimiento económico en las áreas rurales por estos días de fiesta, pero que pase el fin de año y bloqueamos todos y en eso socializamos y hacemos las reuniones cantonales y las reuniones seccionales y las regionales. Las reuniones se están dando ahorita mientras hablamos en los siguientes días. Entonces, hay una coordinación campo-ciudad de decir cuándo podemos hacerlo todos. El 5, muy bien, lo vamos a hacer el 5. Entonces, las fábricas vamos a poner nuestra parte, recién parando las fábricas el 5 y el campo pone su parte, bloqueando las carreteras, haciendo los cortes de ruta para meter presión al gobierno. No sabemos hoy en día, que estamos hablando tú y yo, si esto va a funcionar con esa precisión, pero por lo menos el intento de organizarse campo-ciudad, de organizarse obreros con comunarios, con aymaras, con quechuas, la idea de coordinar la movilización pensando en el país y no solo en un par de ciudades específicas, las más afectadas en inmediato, nos muestra una reorganización de lo popular que vuelve a pensarse como mayoría, vuelve a pensarse como territorio y vuelve a pensarse como país. Bueno, entonces tendremos que estar atentos a cómo se vayan dando los acontecimientos. Decinos, tú también haces cosas por YouTube y redes sociales de difusión y agitación. ¿Por dónde salís, dónde escribís? Tenemos compañía ahora, perdón. No se preocupen, no te preocupes. Tenemos dos espacios. El Sí. primero se llama Boquerón, es un espacio de YouTube, es un canal de YouTube. También estamos en TikTok. Básicamente ahí lo que hacemos es bajar nuestra línea política, ¿no? Lo que nosotros vemos, analizamos, entrevistamos a compañeros. Es una barricada, una trinchera de lucha comunicacional, que la gente la puede seguir, le invitamos a siempre a darle like a ver qué ondas. También tenemos un espacio de debate donde nos agarramos a piñas, diríamos, con algunos libertarios, liberales, con gente más de derecha, que se llama Punto de Fuga. Punto de fuga, sí, lo vi ayer, de Entonces, hecho. esos dos espacios son básicamente los que solemos tener ahí, desde el cual suelo salir. Y bueno, invitar en todo caso a la gente a seguir ambos, porque son estrategias diferentes, ¿no? En uno, discusión y disputa del horizonte común ahí en la batalla discursiva contra la derecha, y en el otro, más bien, el bajado de línea, ¿no? Lo que nosotros pensamos y creemos más a un nivel denso, si tú quieres, de nicho para gente que es del proceso de cambio y gente que trata de transformar este país y este mundo. Bueno, entonces dejamos después nos pasan los links, lo dejamos también en el comentario del video. Bueno, Tupac, agradecerte por tus palabras. Estaremos a las órdenes y bueno, toda nuestra solidaridad de los trabajadores no docentes hacia el pueblo boliviano, hacia los trabajadores y las trabajadoras del pueblo de Bolivia. Y bueno, agradecerte por estos minutos. Muchísimas gracias más bien por la invitación, por permitirnos hablar de lo que viene pasando en Bolivia. Pedirles que estén atentos, que sigan, que vayan viendo lo que viene pasando en Bolivia. Ahorita estamos tranquilos, se vienen días muy complicados. La última vez que intentaron hacer esto en el país, Bolivia vivió 2 estados de sitio, militarización, despidos masivos y bueno, torturas, detenciones, secuestros. Entonces, estamos ante un momento muy crítico donde la visibilidad internacional, donde el apoyo de ustedes compartiendo, difundiendo sobre lo que viene pasando es fundamental. Lo vivimos recientemente en el 2019, donde el apoyo de Latinoamérica fue sin duda decisivo para socializar de que hubo un golpe de Estado,
y ahora que se viene este intento de imposición por la fuerza de lo que quiere ser su modelo económico, también necesitamos ese apoyo y esa solidaridad. Bueno, teníamos a Tupás García, militante boliviano, sociólogo, así que muchas gracias y bueno, hasta luego. Hasta luego, maestro. Mirá el video, mirá lo que es el debate, no te olvides de ponerle me gusta, seguirnos en las redes que también vamos a tener cortos y bueno, desearles a todos unas felices vacaciones y que estemos atentos porque estamos con una nuestra América que está complicada la situación de Bolivia como vamos a ver, como también la situación de otros países como la posibilidad de una invasión militar a Venezuela por parte de Estados Unidos. Y bueno, y nos corresponde también estar atentos a estas situaciones, así que estate atento al canal, estate atento a nuestras redes y muchas gracias siempre por el apoyo. Y los que no, también síganos, compartan esto entre sus compañeros y vamos arriba, fútbol.